¿Qué pasa si te digo que hay un salmo específico en la Biblia que los ángeles usan para llevar la curación del cielo al mundo? Una oración tan poderosa, tan divinamente alineada, que cuando se habla con la fe, desencadena el movimiento en el reino del Espíritu. Este no es un mito, no es fantasía religiosa, es real, es bíblico y está sucediendo en este momento a las personas que entienden cómo opera el reino de Dios. Y la mejor parte, puedes hablarlo hoy, puedes desbloquear, en lo que las generaciones de creyentes han aprovechado, la curación divina que fluye a través de la palabra de Dios, transportada por las manos de los ángeles. Déjame preguntarte algo. ¿Has estado orando por la curación, pero no parece pasar nada? ¿Has llorado, rogado o suplicado, y todavía te has sentido atrapado en tu dolor? Tal vez no es tu fe que falta, tal vez sea tu declaración. Porque en la Biblia, la curación a menudo se libera no solo preguntando, sino que declara la palabra de Dios. Y hay un salmo, sí, solo uno, que se destaca por encima del resto. En este salmo, los ángeles mismos se describen como movidos en obediencia a la palabra de Dios. Eso significa que cuando lo hablas, el cielo escucha. Cuando lo declaras, los ángeles se mueven. En este video, vamos a revelar el salmo exacto que ha curado corazones, cuerpos y destinos. Te guiaremos a través de cada línea, cada verso, cada llave espiritual que necesite para convertir su vida de oración en un arma divina de avance. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de transformación. Si has estado esperando la curación, la claridad, el poder en tus oraciones, este es el momento de inclinarse, porque Dios está a punto de mostrarte lo que el enemigo nunca quiso que supieras. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu salud, sino también tu atmósfera espiritual. Si crees en el poder de la Biblia, si confías en Jesucristo, y si sabes que Dios todavía trabaja milagros, entonces, este mensaje es para ti. Prepárese para hablar las palabras que los ángeles llevan al trono, porque la curación no viene. Ya está disponible, solo necesitas declararlo. ¿Qué pasa si hay un salmo específico que los ángeles mismos llevan a la sala del trono de Dios cada vez que se necesita curación en la tierra? Imagine un pasaje tan empapado en el poder divino, que cuando se habla con la fe, resuena en los reinos naturales y espirituales. En las Escrituras, vemos que los ángeles nunca están inactivos, son enviados por Dios para mensajes, protección y sí, incluso curación. Hebreos 1:14 deja esto en claro. ¿No son todos los ángeles que ministran espíritus enviados para servir a los que heredarán la salvación? Pero, ¿qué pasa si algunas de esas tareas comienzan cuando un creyente en la tierra habla un cierto verso en voz alta? Esto no es solo imágenes poéticas. La Biblia sugiere algo mucho más poderoso. Esas palabras, cuando se hablan desde la 1900 Biblia, activan la acción en el cielo. Y los ángeles, los agentes celestiales de Dios, no responden a nuestros sentimientos, sino a su palabra. A lo largo de toda la narrativa bíblica, los ángeles operan bajo instrucciones divinas. No se ven conmovidos por la emoción u opinión, sino por los comandos que provienen de la boca de Dios. En Daniel 10, vemos un ángel retrasado por la guerra espiritual hasta el momento en que la oración de Daniel estalló. Una oración basada en las Escrituras y el tiempo divino. Es por eso que no es difícil creer que cuando los creyentes de hoy rezan usando las Escrituras, especialmente los Salmos, el cielo escucha y los ángeles actúan. No improvisan ni freelance, se ejecutan. Y si un salmo en particular se alinea con la voluntad de curación de Dios, es mejor que creas que los ángeles están escuchando, listos para funcionar. Ahora piense en esto. Los salmos no son solo poesía antigua. Son códigos espirituales, declaraciones de verdad, alabanza e intervención divina. Y hay ciertos salmos en los que la curación no solo está implícita, se declara. Cuando esas palabras se hablan en voz alta, no desaparecen en el aire. Se levantan como incienso, como ilustra Apocalipsis 5:8. Jing.
bowls dorados llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Te imaginas? Tu voz, temblor pero fiel, enviando una oración tan potente que llena un cuenco dorado en el cielo. Y en ese momento, un ángel podría ser enviado. No por lo que eres, sino por lo que rezaste. El mundo espiritual responde a la palabra eterna de Dios, no nuestros sentimientos temporales. Eso es porque algunas oraciones sienten que no mueven el cielo. No se basan en la desesperación, sino que no sean las palabras, sino que no sean las palabras, sino que no tienen las palabras, sino que no están en la desesperación, sino que no tienen las palabras. Las Escrituras, ya no estás suplicando. Cuando escuchan la palabra, especialmente uno de los salmos empapados en la curación, así que aquí está la pregunta que quiero que se siente. ¿Qué pasa si ha tenido acceso a la curación divina todo el tiempo, pero no ha estado hablando las palabras correctas en este video? Es decir, su poder fluye a través de su vida de oración. Jesucristo. Verá, la curación no siempre se trata solo de medicina o manos humanas. A veces se trata de refuerzo espiritual. Y Dios, en su sabiduría infinita, envía refuerzos en forma de ángeles para llevar a cabo lo que el cielo ya ha declarado. Ahora aquí es donde se vuelve realmente profundo. Los ángeles no responden a la emoción humana. No se desencadenan por lágrimas o desesperación. Están activados por la palabra de Dios y la fe detrás de esto. En el reino del Espíritu, lo que los mueve no es lo fuerte que lloras, sino lo alineado que estás con la voluntad de Dios. Es por eso que cuando rezas en fe, basada en las Escrituras, pone en movimiento una reacción en cadena espiritual. Piense en ello como un protocolo militar divino. Cuando un creyente declara la curación a través de las promesas en la Biblia, los ángeles reconocen la autoridad de esa palabra y se mueven para realizarla, porque están obligados a obedecer la voluntad del Padre, no los sentimientos de la carne. Hay un poderoso ejemplo de esto en la historia del encarcelamiento de Peter en Hechos 12. La iglesia primitiva rezó sincera y se envió a un ángel para liberar a Peter. No fue solo una coincidencia. Fue el resultado de una operación espiritual alimentada por la fe y alineada con el propósito de Dios. Esa es la naturaleza de los ángeles. No trabajan independientemente. Responden al comando divino y la obediencia espiritual. Entonces, cuando alguien está en oración con un corazón basado en la Biblia, especialmente en momentos de aflicción, se libera el ministerio de ángeles. No es místico, es bíblico. Y no te pierdas esto. La curación no siempre entra de la manera que esperamos. A veces es la mano de un médico, a veces es una recuperación sobrenatural y otras veces es la paz lo que supera la comprensión. Pero detrás de todo, los ángeles de Dios se están moviendo, descuidados, sinsientemente, implacablemente. Ayudan a lograr lo que Dios ha prometido. Y cuando se trata de curación, a menudo sirven como los portadores invisibles de consuelo, fuerza y restauración. Trabajan de acuerdo con Jesucristo, quien es nuestro gran médico, y con el Espíritu Santo, que intercede con gemidos demasiado profundos para las palabras. Así que la próxima vez que te arrodilles para orar por la curación, ya sea por ti mismo o por alguien que amas, recuerde esta verdad: no estás rezando solo. Si rezas de acuerdo con la Biblia, con fe en Dios y el nombre de Jesucristo en tus labios, no solo estás hablando en el aire, estás enviando ayuda, estás involucrando el protocolo divino. Y los espíritus ministros están listos. Han estado esperando. En el siguiente tema, vamos a explorar cómo sus propias palabras, especialmente de los salmos, se reciben en el cielo como una ofrenda fragante. Así que quédese conmigo. Imagine esto. Cada vez que susurra una oración, especialmente una arraigada en la palabra de Dios, no solo desaparece en el aire. Según Apocalipsis 5:8, sus oraciones se vuelven como incienso, recolectadas en cuencos dorados en el cielo. Imagínese eso por un momento. Tu voz frágil, a veces temblorosa, subiendo a la sala del trono de Dios, no como un eco sin sentido, sino como una fragancia divina.
¿Y qué tipo de oraciones aumentan más rápido? Los forjados en el fuego de las Escrituras. Los salmos no son solo poesía, sino que viven declaraciones de fe, adoración, curación y confianza en el poder de Dios. Cuando rezas un salmo, no solo estás recitando versos, sino que estás participando en una transacción espiritual que llega al corazón del cielo. Esta es la razón por la cual los salmos ocupan un lugar tan poderoso en el reino espiritual. No solo están destinados a ser leídos, sino que están destinados a ser proclamados. Muchos de ellos están escritos en primera persona, lo que le permite insertarse directamente en la narrativa. Y cuando haces eso, cuando declaras las verdades que se encuentran en los salmos sobre tu vida, algo cambia. Te estás alineando con siglos de fe, con palabras pronunciadas por reyes, profetas y adoradores que se pararon ante Dios triunfantes y llorando. Y el cielo reconoce esas palabras. Los ángeles los conocen, se mueven hacia ellos, porque son las mismas palabras que hacen eco de las promesas de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los salmos son a menudo los pasajes de referencia en momentos de dolor, pérdida o enfermedad? Es porque hablan directamente de la condición humana. Ofrecen honestidad cruda, fe audaz y declaraciones divinas, todo en un solo aliento. Y más que eso, ya han sido probados. Estas no son solo teorías espirituales, son armas espirituales. Y cuando levantas un salmo en oración, estás levantando algo que ha sido probado en la batalla. No estás adivinando, estás declarando lo que ya ha demostrado ser efectivo por los fieles que vinieron ante ti. Y consigue esto, sus emociones, no importa cuán real, a veces puedan llevarte por mal camino. Pero la palabra de Dios nunca se pierde. Es por eso que anclar tu vida de oración en los salmos es como entregar tus palabras al cielo que ya se sumerge en la fe. Los ángeles no necesitan interpretar sus sentimientos, se mueven cuando escuchan la palabra. ¿Y los salmos? Están llenos de eso. Cada verso que habla de la misericordia, la curación, la protección y la liberación de Dios se convierten en un orden divino en el reino del Espíritu cuando se habla en la fe. Es por eso que algunas oraciones perforan la oscuridad, mientras que otras parecen caer. La diferencia no es el volumen, es la alineación. Entonces, si has estado rezando y te preguntas por qué nada cambia, tal vez es hora de cambiar el idioma. Empiece a rezar en los salmos. Elija los que hablan de la curación, la restauración, para el amor infalible de Dios. Declárlos por la mañana y la noche. Deja que se conviertan en la banda sonora de tu espíritu. Porque como veremos en el siguiente tema, hay un salmo particular, con el que se dice que los ángeles se mueven, el que su obediencia a la palabra de Dios está directamente vinculada a sus mandamientos, y puede ser el eslabón perdido en su vida de oración para el avance. Aquí está. El salmo que no solo habla de curación, sino que revela cómo los ángeles de Dios interactúan con él. El Salmo 103 es una potencia espiritual, una declaración de autoridad divina que fluye del cielo a tu vida cuando se habla en la fe. Pero hay algo especialmente sorprendente en el versículo 20. Conecta la obediencia de los ángeles directamente con la palabra de Dios. Piensa en eso. Los ángeles, los seres espirituales más poderosos, no se muevan por impulso o suplicando humanos. Se mueven cuando se declara la palabra de Dios. Eso significa que cada vez que hablas Salmo 103 con fe, no solo estás leyendo, sino que estás emitiendo una directiva celestial a la que los ángeles tienen el encargo de responder. Vamos a desempacar eso. Este salmo no comienza con solicitudes, sino con elogios. Bendice al Señor, oh alma, una orden del Espíritu al alma para adorar al Dios vivo. Y a partir de ahí, se convierte en una lista de beneficios que provienen de la presencia de Dios. Perdón, curación, redención, amor, satisfacción, renovación. Cada frase se basa en la última, formando una declaración rica, tanto en promesa como en poder. Esto no es solo una meditación poética, es un plan
para la alineación divina. Y cuando los ángeles escuchan ese plan que se habla en tiempo real por alguien en la tierra que lo cree, algo en el reino espiritual se activa. El Salmo 103 no se trata simplemente de la comodidad, se trata de covenant. Nos recuerda que las bendiciones de Dios no son deseos distantes, son verdades establecidas para aquellos que caminan en fe. Cuando dice, Él perdona todos tus pecados y cura todas tus enfermedades. Eso no es una metáfora. Esa es una realidad espiritual esperando ser recibida. ¿Y quién ayuda a traer esa realidad al físico? Según el versículo 20, los ángeles sí. Se describen como poderosos que llevan a cabo la voluntad de Dios, no milagros aleatorios, sino actos específicos vinculados a su palabra. Entonces, cuando se habla esa palabra, van a trabajar. Hagamos esto práctico. Si estás en una temporada de enfermedad, dolor emocional o fatiga espiritual, el Salmo 103 no es solo una lectura reconfortante, es tu prescripción espiritual. Cuando hablas sus palabras en voz alta, no solo te estás animando a ti mismo, sino que estás abriendo una puerta para que los agentes divinos se muevan. Estás levantando una palabra a la que los ángeles están obligados a responder. Por eso este salmo es diferente. No se trata solo de las promesas, se trata de cómo el cielo responde a esas promesas cuando se declaran con fe y autoridad. Así que ahora lo hemos identificado, el salmo que literalmente describe cómo los ángeles son activados por la palabra de Dios. Pero no te detengas aquí. En el siguiente tema, vamos a concentrarnos en un solo verso de este salmo que lleva el núcleo del poder curativo. Es el latido del Salmo 103, y cuando entiendes lo que declara, verás por qué el cielo y la tierra se dan cuenta cuando se habla de fe. Vamos a profundizar. Justo aquí, en esta sola línea, encontramos una verdad tan poderosa que resuena en el cielo y sacude las puertas del infierno. El Salmo 103:3 no nos da una esperanza, nos da una seguridad divina. No es parcial, no es condicional y no es vago. El versículo dice todos tus pecados, todas tus enfermedades. Eso significa que cuando hablas este versículo en voz alta en la fe, no solo estás recitando poesía religiosa, sino que estás haciendo una declaración profética que tiene peso en los tribunales del cielo. ¿Y los ángeles? Escuchan esa palabra. Lo saben de memoria. Y cuando lo hablas, se les recuerda su tarea: llevar esa curación a tu vida de acuerdo con la palabra de Dios. Este emparejamiento de perdón y curación no es accidente. En la economía de Dios, la curación no está separada de la salvación. Está incluido en el mismo pacto. Es por eso que Jesús, al curar al hombre paralizado en Mark 2, dijo por primera vez: tus pecados son perdonados. Luego dijo: levántate y camina. No estaba fuera de servicio, era orden divino. El pecado es a menudo la raíz y la curación es la fruta. Entonces, cuando declaras el Salmo 103:3, estás alineando con un principio espiritual, que cuando Dios perdona, Él también restaura. Y no es solo el cuerpo, es el alma, el corazón, la mente, cada parte rota traída bajo la mano del sanador. Entonces, hagamos que esto sea real. ¿Con qué frecuencia cita este versículo cuando estás enfermo? ¿O cuando un ser querido tiene dolor? Si no, tal vez por eso la curación se siente distante. La palabra no está destinada a permanecer en la página, está destinada a ser hablada, vivida y lanzada con fe. El Salmo 103:3 es un arma en la guerra espiritual. No solo se enfrenta a las mentiras del enemigo que dicen que la curación es rara, retrasada o solo para los pocos elegidos. Este versículo dice que la curación es parte de su herencia como hijo de Dios. Y esa no es una charla motivadora, esa es la verdad bíblica. Y aquí es donde entran los ángeles. ¿Recuerdas el Salmo 103:20? Realizan su palabra. Eso significa que cuando hablas Salmo 103:3 con audacia y creencia, los ángeles no solo están mirando, se están moviendo. Llevan la curación como el fuego a través del reino espiritual para manifestarlo en la tierra. No por quién eres, sino porque estás declarando quién es Dios. Él es el que perdona,
Él es el que cura. Y cuando dices esa verdad, creas una atmósfera de expectativa donde el cielo toca la tierra. Entonces, la próxima vez que la enfermedad llama a su puerta, no solo busque medicina, llegue a la palabra. Levántate, levanta la voz y dice: perdonas todos mis pecados y sanes todas mis enfermedades. Deja que tu espíritu se levante con esa verdad. Deje que su entorno se llene de esa promesa. Y como veremos en el siguiente tema, este mismo salmo va aún más allá, mostrándonos que incluso cuando la muerte se siente cercana, Dios tiene la última palabra. Sigue adelante. ¿Alguna vez te has parado al borde de la desesperación y has sentido que todo lo que te rodeaba se estaba derrumbando? El Salmo 103:4 habla directamente en ese espacio. El lugar donde la esperanza se siente perdida, donde la oscuridad parece más gruesa que la luz, donde se pregunta si Dios todavía te ve. Y sin embargo, este versículo declara audazmente que Dios es el que redime tu vida del pozo. La palabra redimir aquí no solo significa rescate, sino que significa comprar, restaurar, recuperar lo que parecía más allá del ahorro. Es una imagen poderosa de la intervención divina. Y cuando hablas esto sobre tu vida, especialmente durante momentos de profunda aflicción, estás alineando tu situación con la promesa del cielo de que la historia no ha terminado. El pozo mencionado no es solo poético, es profético. A lo largo de las Escrituras, el pozo a menudo representa la muerte, la desesperación, la esclavitud espiritual o una situación que parece que no hay salida. Piense en Joseph arrojado al pozo por sus hermanos, o Daniel arrojó a la guarida del león. Estos no fueron momentos simbólicos, fueron trampas de la vida real que Dios revirtió. Y aquí en el Salmo 103:4, se te recuerda que no importa cuán lejos hayas caído, hay un Dios que no solo te ve, sino que llega a sacarte. Ese es el tipo de amor que no solo habla, actúa. Y sí, los ángeles a menudo son parte de ese rescate divino. ¿Recuerdas cómo Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones en Daniel 6? ¿O cómo llegó un ángel a Elijah en su momento más bajo para darle comida y fuerza? El ministerio de ángeles en tiempos de peligro no es solo una fantasía del Antiguo Testamento, es una realidad espiritual hoy. Cuando el Salmo 103:4 se declara con fe, estás entrando en ese mismo flujo de rescate sobrenatural. Estás invitando a la respuesta del cielo, y en ese momento los ángeles se mueven, no porque estás desesperado, sino porque tu fe activó la palabra. Y esa palabra dice: la redención es tuya. Pero no termina con la redención. Mira la segunda parte del versículo: y te corona con amor y compasión. Aquí es donde la restauración va más allá de la curación. Se convierte en honor. Después de que Dios te saca del pozo, no solo te desempolvará, te eleva, te corona. En imágenes bíblicas, una corona significa autoridad, victoria y favor divino. No se trata solo de supervivencia, se trata de transformación. Y los ángeles celebran, participan en esta coronación divina que te rodea con la presencia del amor y la misericordia de Dios. Entonces, si te sientes enterrado hoy, por miedo, por enfermedad, por la vergüenza, el Salmo del Speak 103:4 declare que sirve a un Redentor que se especializa en rescates imposibles. Deje que sus palabras aumenten como incienso y confíe en que el cielo no está en silencio. A medida que avanzamos en el siguiente tema, exploraremos otra promesa de este salmo, una que habla no solo de la curación, sino también con la fuerza. Porque a veces, la batalla no se trata de sobrevivir al dolor, se trata de recuperar tu poder. Hay algo majestuoso en un águila que es difícil de explicar hasta que lo veas. No gola en pánico como pájaros más pequeños. Se eleva, con calma, constantemente, con las corrientes invisibles de viento. Y el Salmo 103:5 nos dice que Dios renueva a nuestra juventud así. Esto no es solo la belleza poética, es la verdad espiritual.
Cuando caminas con Jesucristo y confías en las promesas de Dios, tu fuerza no solo está restaurada, sino que se transforma. No estás destinado a arrastrarte a través de pruebas, estás destinado a elevarte por encima de ellas. Y este tipo de renovación no es una exageración emocional, es sobrenatural. Es el tipo de renovación que los ángeles son testigos, responden y refuerzan en la vida de cada creyente que reza con fe. El versículo comienza con un detalle sorprendente. ¿Quién satisface sus deseos con cosas buenas? No está hablando de antojos superficiales, está hablando de los anhelos profundos. Del alma, Dios no solo sanó la superficie, Él llena el núcleo, y cuando se llena el núcleo la fuerza regresa, pero no es la fuerza de tu juventud, es mejor. Es la fuerza moldeada por la sabiduría, impulsada por la paz y llevada por el Espíritu. Aquí es donde la satisfacción divina cumple con la fuerza sobrenatural. Y sí, los ángeles también juegan un papel aquí. No solo protegen, entregan bendiciones alineadas con la palabra de Dios. Piense en Elijah nuevamente. Después de que corrió con miedo, drenado y roto, un ángel lo tocó, no una vez, sino 2 veces, y le dio comida que lo sostuvo durante 40 días. 1 Reyes 19. Eso no era comida ordinaria. Eso fue alimento sobrenatural. Y eso es lo que apunta el Salmo 103. 5. Una fuerza que proviene de arriba, no de sus propias reservas. Cuando rezas este versículo, estás pidiendo más que resistencia. Estás invitando a la energía divina a fluir a través de ti. Y los ángeles ministran en ese espacio, reforzando su recuperación con los recursos del cielo. También hay una capa profética más profunda en la metáfora del águila. Las águilas no solo vuelan, sino que se mudan. Eso significa que pasan por temporadas, donde arrojan viejas plumas, se aíslan y eventualmente cultivan nuevas alas. Es doloroso, es solo, pero es necesario para la renovación. Si has estado en una temporada como esa, donde todo se siente despojado, no te rindas. Dios puede estar preparándose para renovar tu fuerza como la del águila. Y cuando llegue esa renovación, no será sutil, será visible, será poderoso, será innegable. Y el cielo se regocija cada vez que uno de los hijos de Dios vuelve a subir. Entonces, la próxima vez que te sientas cansado, débil o desgastado, no solo descanses, te directora. Habla Salmo 103:5. Deja que llene tu atmósfera. Dilo con confianza, incluso si su cuerpo todavía se siente cansado. Porque en el momento en que tus palabras se alinean con la promesa de Dios, comienza el proceso de renovación. Y en el siguiente tema, volveremos a visitar cómo los ángeles no responden a nuestros sentimientos, pero a esta misma palabra has estado hablando. Sigamos adelante. Es una verdad dura, pero es una que desbloquea un nivel de fe más profundo. El reino espiritual no responde a la emoción, responde a la autoridad. Puedes llorar, rogar y suplicar con toda la sinceridad del mundo, pero si tus palabras no están basadas en la palabra de Dios, los ángeles no se moverán. ¿Por qué? Porque los ángeles están bajo el mando. Salmo 103:20. Nos recuerda que estos seres poderosos obedecen su palabra, no nuestras preocupaciones. No es nuestra desesperación. No actúan sobre el miedo, actúan sobre la fe. Y esa fe se demuestra cuando hablamos lo que Dios ya ha dicho. Ese es el idioma del cielo. Eso es lo que activa el movimiento en el mundo, invisible. Seamos claros, las emociones son válidas. Jesús lloró. Sintió compasión, fue conmovido, pero incluso él, en momentos de juicio, no solo emote, declaró. En el desierto, se enfrentó a Satanás no con lágrimas, sino con las Escrituras. Está escrito, dijo, y el enemigo no tuvo más remedio que huir. Los ángeles funcionan dentro del mismo marco. Cuando declara lo que está escrito en la Biblia, especialmente en los Salmos, que están cargados de decretos espirituales, les das un terreno legal para operar. No se trata del volumen, se trata de alineación.
Y cuando sus oraciones se alinean con la palabra de Dios, se despliegan los anfitriones del cielo. Aquí es donde se vuelve real para su vida diaria. ¿Alguna vez has rezado apasionadamente, pero nada cambió? ¿Alguna vez has sentido el fuego en tu corazón, pero aún no viste un avance? Podría ser porque tu oración carecía de las Escrituras. Los sentimientos agitan el corazón, pero solo la palabra mueve los cielos. Es por eso que memorizar y declarar salmos como 103 no es una rutina religiosa, es una guerra espiritual. Cada vez que dices, suyas todas mis enfermedades, o renovas mi juventud como la del águila, estás emitiendo instrucciones espirituales. Y los ángeles, que están escuchando, responden con precisión. Hay una orden divina para esto. Al tinchos, igual que un soldado no se mueve hasta que se les da órdenes del oficial al mando, los ángeles esperan en la palabra. Eso es lo que hace que las Escrituras sean tan esenciales. No es un libro de inspiración, es un manual de operación en el reino del Espíritu. Y el Salmo 103 es una alimentación directa de órdenes divinas, llenas de curación, restauración, fuerza y victoria. Cuando lo hablas en fe, no solo estás rezando, sino que te estás asociando. Estás entrando de acuerdo con los planes de Dios y reclamando lo que ya se ha prometido. Y los ángeles están asignados para ejecutarlo. Entonces, a medida que continuamos, pregúntese, ¿son mis oraciones emocionales o bíblicas? Solo, espero que Dios me escuche, o estoy declarando lo que sé que ya ha hablado. Porque cuando tus palabras reflejan las suyas, los ángeles se mueven. Y en el siguiente tema, exploraremos exactamente cómo puede usar el Salmo 103 como una receta diaria para la curación. Escupirlo con poder, repetición y conexión personal. Vamos a profundizar. El Salmo 103 no es solo algo para leer cuando te sientes espiritual. Es un arma que debes ejercer. Cuando lo usas en oración, no solo estás recitando versos, sino que estás entrando en un patrón divino que alinea el cielo y la tierra. Pero aquí está la clave. No la hables pasivamente. Hazlo personal. Transforme cada línea en una conversación directa entre usted y Dios. En lugar de decir, Él perdona todos tus pecados, diga, perdonas todos mis pecados. En lugar de leer, Él cura todas tus enfermedades, declara, suyas mis enfermedades. Ese cambio de tercera persona a primera persona convierte el salmo de una memoria bíblica en una realidad viva. No necesitas ser poético, necesitas ser intencional. Repítelo como medicina, por día y noche. Háblalo cuando te sientas fuerte y cuando te sientas débil. Declararlo en la habitación del hospital, en su habitación, en la ducha. Escríbalo. Pega el espejo, cinta adhesiva, tu pared, tu mesita de noche. Deje que se convierta en parte de su diálogo interno, porque cuanto más lo hablas, más lo absorbe tu espíritu. Y a medida que su espíritu se alinea con la verdad de las Escrituras, su cuerpo y sus circunstancias comienzan a seguir. Recuerde, la fe viene escuchando y escuchando por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No trates esto como la superstición, trates como covenant. No estás lanzando un hechizo, estás declarando una promesa. Hay una diferencia entre el pensamiento mágico y la autoridad bíblica, las antiguas esperanzas. Este último lo sabe. Cuando dices, redime mi vida del pozo, no estás adivinando, estás repitiendo lo que Dios ya dijo. ¿Y adivina qué? Esa repetición no es vana, es poderoso. Jesús mismo repitió oraciones, citó los salmos, usó las Escrituras como su lenguaje de autoridad. Tú también puedes. Seamos reales por un segundo. Algunos de ustedes han probado todo lo demás. Has consultado a los médicos, leyó libros, lloró en silencio. Y sin embargo, la curación parece muy lejos. Podría ser porque el arma que necesitas ya está en tus manos, pero no lo has estado usando con consistencia. El Salmo 103 es más que un texto de confort, es su declaración. Úsalo. Lucha con eso. Deja que moldee tu mentalidad y cambie tu atmósfera. Y recuerde, cada vez que lo habla, los ángeles están escuchando,
por su tarea que su tarea se confirme por su fe. En el siguiente y último tema, vamos a unir todo. Descubrirás que cuando dices estas palabras con fe, nunca estás solo. Porque, incluso en tu oración más tranquila, el cielo no está en silencio. Hay un ejército en movimiento. Hay algo santo que sucede cuando dices la palabra de Dios con fe. No es solo un sonido, es una señal. Es una declaración que reverbera más allá de lo físico y lo espiritual. Cuando declaras el Salmo 103 en la fe, el cielo no solo te escucha, el heaven responde. Los ángeles comienzan a moverse. La atmósfera cambia. E incluso si su habitación está tranquila, incluso si está solo, no está rezando usted mismo. Hay un ejército divino que rodea a quienes hablan la palabra de Dios. Y cuando dices, suyas todas mis enfermedades, no solo esperas un cambio, te estás asociando con el reino. Las Escrituras nos dicen en Hebreos 12:22 que hemos llegado a una innumerable compañía de ángeles. Eso significa que cada vez que ores con la Biblia como fundamento, te unen un anfitrión espiritual que no puedes ver, pero eso te ve absolutamente. No responden al ruido del miedo, responden al sonido de la fe. Y el Salmo 103 es uno de esos pasajes que llama su atención. Cuando lo hablas, se inclinan. No solo se desplazan, actúan, porque están bajo asignación, y usted, como hijo de Dios, tiene derecho a hablar en movimiento. Demasiadas personas rezan como si el cielo estuviera distante y sin interés. Pero la Biblia pinta una imagen muy diferente. Nos muestra un Padre que escucha, un Salvador que intercede, un Espíritu que gime con nosotros, y los ángeles que se mueven en respuesta a sus órdenes. Es por eso que este salmo es tan vital. No es un poema, es un plan. No solo inspira, se activa. Y cuando se habla en voz alta, especialmente en momentos de dolor, debilidad o incertidumbre, se convierte en el sonido que el infierno teme y el cielo honra. Así que no dejes que tus dudas ahoguen tus declaraciones. Habla incluso cuando tengas miedo. Habla incluso cuando nada ha cambiado todavía. Habla cuando el diagnóstico es malo, cuando la noche se siente pesada, cuando la curación no ha llegado, pero crees que viene. Porque la fe no se trata de ver primero, se trata de hablar primero. Se trata de confiar en que lo que Dios ha dicho ya está en movimiento, y sus palabras se están alineando con esa verdad. Y cuando lo haces, te unes a un coro sagrado que incluye ángeles, santos y el cielo mismo declarando, bendice al Señor, oh alma mía. Ahora, toma todo lo que has aprendido y dígalo con valentía. Debido a que el Salmo 103 es más que consuelo, es un arma, una línea de vida, un decreto. Y cuando lo declaras con fe, puedes estar seguro. Nunca estás solo en esa oración. A continuación, vamos a terminar esto con una introducción tan poderosa que hará que todo el mensaje sea imposible de ignorar. Entonces, ahora que conoces el salmo que activa el movimiento angelical y libera la curación divina, ¿cómo lo usarás? ¿Lo dejarás reposar en la página o lo hablarás en tu vida todos los días? Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado curación después de declarar una escritura en la fe? ¿O estás descubriendo el poder de rezar los salmos? Deja tu respuesta en los comentarios. Estaré leyendo cada uno. Y si este video te abrió los ojos, no olvides suscribirse al canal y presionar la campana de notificación para que nunca se pierda otro mensaje que podría transformar su espíritu e encender su fe. Este viaje no termina aquí, es solo el comienzo. Soy Marco y te veré en la próxima revelación.